Buenas tardes. En primer lugar, queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva cohorte, la número 14 del posgrado en estadística de la UCB. Les comentamos, por cierto, que desde el año 1997, cuando comenzó este programa de posgrado, han egresado 101 estudiantes, incluidos 26 doctores y 6 postdoctores. Estimamos que la duración de la presentación será de alrededor de una hora, al final de la cual dedicaremos algunos minutos para preguntas y comentarios breves de no más de 3 minutos. El archivo con la presentación se les hará llegar vía correo electrónico. Como pueden apreciar en la presentación, este material ha sido elaborado en forma conjunta con la profesora Maura Vázquez. Como pueden ver en el temario previsto, abordaremos diversos puntos relacionados con la estadística y la ciencia de datos, interconectados a través de un hilo conductor que inicia en un concepto general, que es la inteligencia artificial. La bibliografía existente en la actualidad sobre estos dos temas es muy amplia. Solo mencionaremos dos textos introductorios que entre otros nos han servido de guía para la presentación. El de James Witten Hasty y Tibchirani y el del profesor Rafael Irizarry de la Universidad de Harvard. Como dijimos antes, el punto de partida para esta conversación es la inteligencia artificial. La IA es un campo de la informática que tiene como objetivo crear sistemas artificiales que realicen tareas humanas. Pero no tareas simples y repetitivas, sino del tipo que requiere la inteligencia humana para su realización, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Se trata pues de sistemas imitativos de la inteligencia creados mediante algoritmos avanzados. El tipo de tareas que se realizan mediante la IA están relacionados fundamentalmente con el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones, el aprendizaje y la comprensión del lenguaje. Vamos a examinar estos términos implícitos en las tareas básicas de la IA. En primer lugar, el aprendizaje. Según el diccionario de Oxford, el aprendizaje es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Por su parte, el razonamiento es un proceso mental mediante el cual una persona utiliza la información disponible para llegar a conclusiones lógicas. Queda claro aquí que el razonamiento exige una capacidad de procesar información. Sobre la percepción puede decirse que es la forma en la que el cerebro humano interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formarse una impresión de algo. La empresa MathWorks define el reconocimiento de patrones como un proceso de clasificación de objetos a partir del conocimiento de sus características. Aquí sería conveniente advertir que no necesariamente hay que utilizar algoritmos informáticos para hacer reconocimiento de patrones. Y por último, la toma de decisiones consiste en elegir una entre varias opciones para resolver un problema.
Esto suele hacerse por lo general evaluando cada una de las opciones y escoger la mejor de acuerdo con algún criterio. Retomando lo que veníamos planteando, la IA se ha venido ocupando de crear algoritmos que logren imitar estos procesos. Quizás pueda resultar un tanto sorprendente que estos problemas se vienen discutiendo desde hace muchos años. El prominente informático John McCarthy fue quien mencionó ese término por primera vez en una conferencia en el Dartmouth College de New Hampshire, en Estados Unidos, en 1956. Solo algunos pocos de los oyentes habrían nacido para ese momento. Dijo en esa conferencia: todos los aspectos del aprendizaje y de la inteligencia pueden ser descritos de una forma tan precisa que se puede crear una máquina que lo simule. Podemos imaginarnos el asombro de no pocos de los asistentes a esa conferencia al escuchar estas premonitorias palabras. No es el momento de entrar en ello, ni soy yo el más indicado para hacerlo, pero no podemos dejar de mencionar que este enfoque trae consigo innumerables asuntos relacionados con la ética, las leyes, los comportamientos sociales, la economía, la educación y muchos otros no menos importantes. Se ha denominado Machine Learning, aprendizaje automático, automatizado o de máquinas, al área específica de la IA que tiene como objetivo enseñar a las máquinas a aprender a partir de los datos. Aquí se percibe claramente una estrecha conexión con la estadística. El Machine Learning está apoyado fundamentalmente en algoritmos inteligentes, es decir, en conjuntos de instrucciones secuenciales no rígidas, sino que se van perfeccionando en la medida que tienen más información. En otras palabras, las máquinas así construidas van adquiriendo experiencia. Recomendamos aquí la lectura de este trabajo del costarricense Cristian Zacarías, publicado en LinkedIn, Cómo aprenden las máquinas. Puede decirse que al igual que las personas, un algoritmo aprende cuando mejora con la experiencia y el uso de datos. Los estudiosos de Machine Learning, ML, distinguen entre varios tipos de aprendizaje a los cuales nos referiremos más adelante. Pasamos ahora a lo que entenderemos como aprendizaje estadístico, Statistical Learning, SL. Mientras que el ML se centra en la elaboración de algoritmos, el SL se ocupa de la construcción de modelos estadísticos para describir y comprender lo que dicen los datos. En cierta forma son como dos caras de la misma moneda. Statistical Learning se centra en la descripción estadística y la inferencia, utilizando principalmente modelos lineales paramétricos, técnicas factoriales, métodos de agrupación. Machine Learning se enfoca más bien en la predicción mediante el uso de modelos no lineales y no paramétricos, como por ejemplo las redes neuronales y los árboles de clasificación y regresión. En esta lámina
intentamos resumir en forma esquemática lo dicho en la anterior. La parte superior depende en mayor grado de la máquina, mientras que la inferior descansa más en el humano. Nos pareció pertinente incluir ahora unos comentarios de Robert Peng y Elizabeth Matsui en su libro El arte de la ciencia de datos. En este trabajo, los autores hacen una interesante comparación de la composición musical con el análisis de datos. Sostienen que todo músico cuenta con una formación sobre estructuras musicales, armonía y composición, pero que ese conocimiento no le resulta suficiente para lograr una buena obra. Hace falta una chispa creativa, difícil de explicar, que es determinante para la calidad del resultado final. Algo parecido ocurre con los analistas de datos. Disponen de muchas técnicas y procedimientos, pero también les hace falta una cierta inspiración que los ayude a escoger, ordenar y aplicar aquellos que produzcan buenos resultados. Camino que, por cierto, suele estar acompañado de avances, desvíos y retrocesos. ¿Puede eso enseñársele a una máquina? En cualquiera de los dos casos, ML o SL, hay un protagonista principal de esta historia que es el dato estadístico. Algo que parece obvio, pero no siempre lo es que un análisis de datos estadísticos no debe iniciarse sin antes haberse respondido una serie de preguntas que conforman el contexto de aplicación. Planteamiento del problema, unidades estadísticas, método de recolección, variables consideradas, unidades de medida, periodos de referencia, cobertura geográfica. Esta lámina resulta muy pertinente por las características de los asistentes. Estudiosos de la didáctica de la estadística recomiendan lo que denominan el aprendizaje activo, aprender haciendo. Promueven la utilización de datos reales, la discusión del contexto específico de aplicación y la utilización de las nuevas tecnologías. Mencionan el pensamiento estadístico como una combinación de conocimiento de conceptos y técnicas y el razonamiento estadístico implícito en la interpretación de los resultados. Volvemos ahora sobre un punto que se mencionó anteriormente. Se distingue entre aprendizaje supervisado y no supervisado según exista una variable respuesta de interés que identifique una cierta condición de cada sujeto estudiado. En el lenguaje de la ciencia de datos se expresa como la existencia o no de etiquetas de los datos. En ese sentido, por ejemplo, la regresión sería un método supervisado ya que tiene una variable respuesta, mientras que una técnica factorial como el análisis de componentes principales sería un método no supervisado.
Un concepto muy importante en los algoritmos de aprendizaje se refiere a muestra de entrenamiento y muestra test. La idea es muy antigua. Se plantea que no resulta lógico ni válido probar un modelo con los mismos datos con los que se construyó. Y se recomienda entonces dividir la muestra en dos partes. Una muestra de entrenamiento con la que se construye el modelo y una muestra test con la que se prueba. Es decir, primero se construye un modelo con los datos de entrenamiento y luego se utilizan los datos de prueba para comprobar si el modelo generado funciona adecuadamente. Una sugerencia general es que la muestra de entrenamiento sea de un 70% y que la muestra test esté conformada por el 30% restante. Una técnica estadística ampliamente utilizada en el análisis de datos es la denominada Bootstrap, ideada por Bradley Efron, profesor de la Universidad de Stanford en 1977. En su momento no tuvo mayor receptividad porque depende en tal grado del computador que no es posible utilizarla sin el debido soporte informático. La idea es sencilla y muy interesante. Consiste en obtener muchas muestras a partir de la muestra original, obteniendo aproximaciones de las distribuciones muestrales de cualquier estadístico y logrando así medidas de su precisión. Su curioso nombre proviene de un dicho inglés que se traduce más o menos como mejora tu situación por tus propios medios, sin ayuda de los demás. Mencionamos aquí algunas de las herramientas computacionales utilizadas tradicionalmente para el procesamiento estadístico, lista que se ha ampliado considerablemente en los últimos años con el surgimiento de la ciencia de datos. En este apartado intentaremos poner de relieve los elementos comunes y diferenciadores de la estadística y la ciencia de datos. No podemos dejar de mencionar aquí a John Tukey, uno de los estadísticos más influyentes en la segunda mitad del siglo XX y de quien se dice que sus ideas han inspirado lo que se conoce hoy como ciencia de datos. Los invitamos a conocer su biografía. Una definición bastante conocida de ciencia de datos plantea que se trata de un enfoque multidisciplinario que combina e integra tres áreas científicas: estadística, matemáticas e informática. Obviamente la importancia de cada sector dependerá del enfoque, la formación y el interés particular de cada quien. El objetivo, sin embargo, es único: analizar grandes volúmenes de datos. En términos muy generales, podrían identificarse los aspectos que aporta cada área: la estadística, las técnicas de análisis de datos, los modelos lineales, inferencia, difusión de resultados; la matemática, el cálculo, álgebra lineal, probabilidades, cálculo numérico; la informática, la programación, bases de datos, redes neuronales, árboles de clasificación. Cada quien podría agregar, eliminar o incluso cambiar de lugar, de acuerdo con su criterio,
estos elementos fundamentales de la ciencia de datos. En las siguientes 4 láminas presentamos varias definiciones de ciencia de datos, destacando los elementos comunes de lo que hemos venido hablando. Su carácter interdisciplinario, estadística, matemáticas, análisis de datos, informes, machine learning, planificación estratégica, toma de decisiones, visualización de datos, análisis de mercados. Y ahora presentamos 3 definiciones de estadística. La más tradicional tiene que ver con su origen más remoto. Es la ciencia que se ocupa de la recolección, organización y análisis de la información sobre cualquier fenómeno. Otra conceptualización más moderna y que se apoya en el uso generalizado de los métodos estadísticos la refiere al estudio de la variabilidad, la incertidumbre y la toma de decisiones. En la actualidad puede considerarse la estadística como una ciencia que se ocupa del aprendizaje a partir de los datos. De las definiciones anteriores de ciencia de datos se desprende en forma natural la de científico de datos. Un profesional que combina técnicas y teorías de varios campos con el objetivo de extraer significado de los datos. En las páginas en las que se solicita personal para trabajar en el área de ciencia de datos o similares, se enuncian las habilidades generales que requieren y que quizás podríamos resumir en 5: programación, conocimiento de estadística y matemáticas, conocimiento específico del área particular de aplicación, análisis de datos y comunicación de resultados. En este último apartado de esta charla vamos a describir algunas carreras universitarias en el área de ciencia de datos. Pero antes nos pareció conveniente incluir aquí una metodología para la ciencia de datos elaborada por la empresa norteamericana IBM. Esta metodología inicia con un estudio del contexto, comprensión del negocio, un enfoque analítico de la empresa como sistema y luego todo lo relacionado con el manejo de la información. El esquema anterior tiene mucha semejanza con los epiciclos del análisis estadístico propuestos por los autores que mencionamos anteriormente, Penn y Matsui. Ya para terminar, vamos a mostrarles algunas carreras universitarias en el ámbito de la ciencia de datos. La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, dicta una licenciatura en ciencia de datos ubicada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Tiene un ciclo básico común con este contenido, un segundo ciclo con materias obligatorias y electivas, y un tercer ciclo adaptado al trabajo de grado de cada
cursante. La Pontificia Universidad de Chile dicta una licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos dictada por el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional. Tiene una duración de 8 semestres. Estas son las asignaturas de los primeros 4 semestres. Y estas las de los 4 semestres restantes. La Universidad de Palermo ofrece una carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos de 10 semestres de duración con un título intermedio al finalizar el quinto semestre. Estas informaciones las hemos tomado de su página web. Estas son las asignaturas de los primeros 5 semestres. El estudiante que culmina este primer ciclo recibe un título de analista universitario en ciencia de datos. Y estas son las asignaturas de los 5 semestres restantes, luego del cual reciben el título de ingeniero en ciencia de datos. Por último, mencionamos a Coursera, una plataforma de enseñanza online con profesores de la Universidad de Stanford. Al culminar esta serie de 8 cursos, esta empresa otorga un certificado profesional avalado por 60 universidades en el mundo. Llegamos así al final de esta presentación. Más que conclusiones finales, nos podemos quedar con las ideas expresadas por un estadístico con su visión particular sobre este campo multidisciplinar en el que cabemos todos y ninguno es dueño exclusivo de la verdad. Muchas gracias por su atención.